En cada historia hay un susurro oculto, un eco que pocos se atreven a escuchar. Bienvenidos a Abismo Narrativo, donde la sombra de la palabra cobra vida. Esto es Cuando los guayacanes florecían. Capítulo 6. Mucha sangre. En la lancha El Cisne venían río abajo algunos médicos y enfermeros de la Cruz Roja, trayendo varios heridos recogidos de arriba después del combate de El Guayabo. La pequeña embarcación iba pasando frente a Chinca, cuando desde la orilla de esta aldea gritó el sargento Mina: ¡Alto esa lancha! Un cerro a la distancia devolvió el eco con acento lobrego. No obstante, el grito dado desde la orilla, la lancha intentó pasar, pero sufrió un ligero desperfecto que le hizo perder el gobierno y se abalanzó contra una palizada. Un piquete de soldados conchistas, con sus machetes desenvainados, daba a la orilla un aspecto sombrío y aterrador. En la diminuta embarcación temblaban de espanto los tripulantes, el personal de la Cruz Roja y los heridos. El sargento Mina dio la orden: ¡A bordo, muchachos! Los soldados facciosos se embarcaron precipitadamente en algunas canoas de la orilla y se lanzaron al abordaje de la lancha. Miguel Bagüí se había quedado retrasado en la orilla. No encontrando ya la canoa, se quitó la camisa y el pantalón, quedándose solo en calzoncillo, y se arrojó al río, nadando en dirección a la lancha, llevando en la mano derecha en alto su machete. Llegó a la lancha cuando las súplicas y las lamentaciones de los hombres de a bordo empezaban a apagarse entre los golpes de los machetes enfurecidos. Dos tripulantes de la embarcación lograron salvarse, echándose al río en el momento del abordaje. Aunque desde la orilla les hicieron numerosos disparos, no fueron tocados porque los protegió una curva del río. Por la noche, casi muertos por el cansancio y por el frío, llegaron a la ciudad y dieron parte al comando del batallón Leal. Al día siguiente, dándose de golpes contra las paredes del río, sin gobierno y con una tripulación macabra, llegó la lancha a la ciudad. Los únicos guías eran los gallinazos que ennegrecían la lancha, disputándose la mesa informe y pestilente a que habían quedado reducidos los médicos, los enfermeros, los tripulantes y los heridos. Una mano sola, completamente separada, estaba en la cubierta de la lancha. Su dueño intentó arrojarse al río, pero había sido detenido inesperadamente. Una cabeza yacía queriendo en vano echar su última mirada al cielo. Los ojos habían sido devorados por los gallinazos ávidos, pero las cuencas inmóviles y nostálgicas seguían, no obstante, dirigidas hacia lo alto. Las insignias de la Cruz Roja pisoteadas y bañadas de sangre emergían sin embargo, triunfales de aquel holocausto, y cubriendo una gran parte de aquella masa putrefacta, proclamaban el más abominable crimen de los secuaces del coronel Carlos Concha Torres. Otra vez, la barbarie empezó en San Mateo. Era una mañana fresca y el sol empezaba recién a echar sobre la tierra la sombra de los árboles. Los huertos de la aldea estaban llenos de naranjas caídas que los muchachos evacuados de la ciudad estaban recogiendo. Frente a un grupo de civiles que habían evacuado la ciudad y que habían sido apresados aquella mañana, el sargento Lastre ordenó a un destacamento de facciosos: «Embárquenlos, llévenlos a Tontavaca». «Pero, sargento», se atrevió a decir uno de los detenidos, «si yo no me meto, por mi madre, por la Virgen». «¿Qué mamá ni qué Virgen?», vociferó el sargento. «Llévenlos, y si protestan, métanles machete». «Sargento», dijo arrodillándosele otro detenido, cuya cara sin sangre, como una papaya verde, delataba un grave paludismo. «Si yo estoy enfermo, ¿no me ve?». Apiadándose del palúdico ordenó: «Bueno, dejen a ese», señaló al enfermo, «pero a los demás, llévenlos a la isla». «Bagüí». «Ordene, mi sargento», dijo Miguel Bagüí cuadrándose. «Usted se hace cargo de los 5 presos y los lleva a la isla ahora mismo. Los entrega allá al teniente Rentería, que ya sabe». «Está bien, mi sargento». Luego el sargento Lastre se encaminó hacia el campamento de los facciosos, situado atrás de la aldea. Cuando se hubo perdido de vista el temible sargento,
acudieron llorando desesperadamente algunos niños y las mujeres de los prisioneros. Una de ellas, creyendo ablandar el corazón de Miguel Bagüí, se acercó y, arrodillada, le rogó: «Por lo que más quiera, no mande a mi marido. Es inocente». Un niño, hijo de la mujer que arrodillada imploraba compasión para su marido, se acercó a Miguel Bagüí y, echándole los brazos a la cintura, le dijo: «Mi papacito, perdónelo, sargento». Pero Miguel Bagüí no había dispuesto el viaje, porque era un soldado raso. Además tenía ahora un corazón muy duro. Se acordó de que a su mujer la habían matado los leales después de haberla forzado, y de que a él mismo y a Rosendo los habían flagelado hasta dejarlos tendidos como muertos. Habló consigo mismo así: «Miguel, ahora tienes que ser enérgico. No te apiades de nadie. Hay que eliminar toda posibilidad, por remota que sea, de que los malditos vuelvan a cometer los mismos desafueros. Ahora hay que matar a todos los que parezcan sospechosos, y hay que obedecer todo lo que ordena el sargento Lastre. Tú también puedes llegar a sargento». «Claro, hombre, si puedes. ¿Qué tiene Lastre que no tengas tú?» «Miguel, déjate de boberas». Con rabia arrancó al niño de su cintura, y como quisiera juntársele de nuevo, lo lanzó lejos contra un guayabo en la orilla. El niño, como enloquecido, continuaba gritando en el suelo: «¡Mi papacito! ¡Mi papacito! ¡Mi papacito! ¡Mi papacito!». La madre del niño, golpeando, seguía arrodillada pidiendo perdón para su marido. Con desprecio, cómo gozó Miguel Bagüí viendo de rodillas ante él a una mujer blanca. Ordenó a sus compañeros: «Embárquenlos ligero, ya saben la orden». Aterradas, las mujeres continuaban llorando en la orilla. Algunas se lanzaron a abrazar a sus maridos, pero fueron detenidas por los soldados facciosos. Mientras se llevaban a cabo el embarque de los prisioneros, Juan Cagua se acercó a Alberto Morcú y le dijo: «Ya no me está gustando todo esto. Se está derramando mucha sangre». «Cierto, compadre», asintió Alberto Morcú. «Esto se está poniendo feo. Me parece que estamos manchando la causa con la sangre de los inocentes, como los de ahora». Cuando pasó junto a ellos Miguel Bagüí, Juan Cagua lo tomó del brazo y le dijo: «Oye, Miguel, no me está gustando esto ya. No hay que matar a los inocentes. Mandado no es culpado, pero ¿dijiste inocentes? Hay que acabar con todos los sospechosos. ¿O quieres que volvamos al tiempo de antes? Se ve que vos no has sufrido. Yo he sufrido con los malditos y por eso sé lo que son. A mí me tuvieron a pan y agua y me dejaron solamente porque me creyeron muerto. A mi mujer la forzaron y la mataron. A Rosendo también lo dejaron tendido de la paliza. Tenemos que golpear duro en todas partes. ¿O quieres volver a hacer concierto?». Pero Juan Cagua y Alberto Morcú no estaban ya de acuerdo con el hombre que comía jabón antes de la revuelta. Lo dejaron solo y se marcharon por el mismo camino que había seguido momentos antes el sargento Lastre. Después Miguel Bagüí se embarcó en la canoa y, colocándose en la popa a fin de poder vigilar mejor a los prisioneros, ordenó a los bogas: «Ligero, muchachos, don Tabaca está aquí cerca». Luego la canoa torció hacia abajo. En la orilla un gran número de mujeres y de niños continuaba llorando inconsolablemente. En la isla Tontabaca los recibió el teniente Rentería, un hombre alto, flaco y de color moreno, con un piquete de soldados facciosos. El teniente Rentería ya sabía lo que debía hacer con los prisioneros. Apenas desembarcaron, los hizo conducir al potrero, en donde fueron amarrados de pies y manos. Luego llamó a 5 negros armados de machetes. Hizo colocar uno frente a cada prisionero y les dijo: «Desenvainen, uno para cada uno. ¡Viva el faro! ¡Viva!», gritaron los facciosos al mismo tiempo que desenvainaban sus machetes. Luego los alzaron con furia y los descargaron sobre las cabezas de los aterrorizados prisioneros que cayeron sobre las altas matas de hierba. Luego el teniente Rentería y sus soldados se marcharon del sitio. Uno de los prisioneros, tal vez por compasión del encargado de su ejecución, quedó con un resto de vida. Permaneció durante todo el día acostado junto a los 4 cadáveres de sus compañeros, y a la noche,
Cuando todo estuvo en silencio, se levantó de entre los muertos y arrastrándose pudo llegar al borde de la isla. Contempló por un momento el río oscurecido y turbulento, calculó las energías que aún le quedaban y se lanzó al nado. Ganó la orilla y mojado, ensangrentado y tambaleante se internó por el bosque en tinieblas. Agónico, yéndose de bruces contra el monte apretado, lleno de garrapatas, caminando sigilosamente anduvo durante 2 días, tratando de llegar a alguna parte en donde encontrara un corazón amigo. Empezó a sentir una comezón insoportable en la cabeza. Hundía tenazmente sus uñas en ella, pensando encontrar alivio. Fue entonces cuando, enloquecido, se decidió a salir a la orilla, haciendo supremo esfuerzo para alcanzar a llegar, cayendo y levantándose. Salió tímidamente por entre el verde follaje de un cañaveral que casi ocultaba una choza con techo de paja. Allí vi a doña Patricia, cuyo hijo, llamado Norberto, era el moribundo, cayendo de bruces al pie de la escalera de la choza mientras los perros empezaban a ladrar. Doña Patricia salió a la puerta, contempló al herido y salió corriendo precipitadamente hacia la orilla del río. Miguel Bagüí llegó con Juan Cagua y Alberto Morcú. Los recién llegados y doña Patricia rodearon al agonizante. «¿Cómo es esto?», preguntó Miguel Bagüí, asombrado de que aún estuviera con vida un hombre que suponía muerto. «Misericordia, sargento», dijo el moribundo levantando la cara hacia Miguel Bagüí. Sus ojos opacos brillaron por un instante con el resplandor de la esperanza. Miguel Bagüí alzó su machete y rugió. «¿Hasta cuándo friegas, so maldito?». Del cuerpo virulento del hombre caído y de la tierra, el machete enfurecido de Miguel Bagüí hizo una macabra mezcla. Cuando volvían a la orilla, los 2 libertos se quedaron retrasados y dejaron adelantarse por el estrecho sendero a Miguel Bagüí. «Este ya no es el mismo de antes», dijo Juan Cagua. «Se ha dañado mucho», manifestó Alberto Morcú. «Se está manchando la libertad». «Así es. Me están entrando malos deseos. Oiga, compadre». Juan Cagua tomó del brazo a su compañero. Le dijo algo al oído. Alberto Morcú hizo una negativa con la cabeza y siguieron adelante. A su regreso al campamento de San Mateo, Miguel Bagüí fue ascendido a sargento. Era un domingo de Pascuas. En Limones los buques leales habían desembarcado 2 batallones que luego fueron transportados a La Tola, de donde partieron por la playa con dirección a la capital de la provincia, tratando de aniquilar a los facciosos en sus guardias. A lo largo de todo el trayecto, los revoltosos les habían presentado escaramuzas, con el objeto de atraerlos hacia el lugar escogido por ellos para librar el combate. El cielo estaba despejado y dolía el sol como una espina en la cabeza. Antes de pasar un estero, los facciosos, ocultos tras los arbustos del cerro, empezaron a atacar con mayor violencia a los soldados leales que en la playa, sin protección alguna, constituían un blanco ideal. Se tendieron los soldados leales en la playa, llena de conchas marinas, y abrieron fuego en dirección del cerro. Durante casi 3 horas rugió intenso el tiroteo, y cuando los jefes leales vieron que la mayor parte de sus fuerzas había sido aniquilada, ordenaron la retirada en dirección al norte. Pero ya era tarde, pues las fuerzas de la retaguardia se habían rendido a los facciosos y solo tenían por delante la alternativa de morir o matar. Los jefes leales decidieron pelear. Recobró su intensidad el combate, y aunque los soldados leales se tendieron en la playa, se protegieron en las dunas y en los troncos envejecidos de árboles que las crecientes del río Esmeraldas habían arrancado de raíz y llevado al mar, y que éste había devuelto después, los revoltosos continuaron causándoles estragos. El coronel Vélez, jefe de las fuerzas leales expedicionarias, cayó derribado. Cuando de las fuerzas del gobierno no quedaban sino pocos soldados, retumbó la voz estentórea del sargento Bagüí. «¡Carga el machete!». Emergieron entonces las figuras siniestras del sargento Bagüí y de sus hombres de entre los matorrales del cerro de escasa elevación y cercano a la playa. Saltaron veloces la pendiente, y algunos de ellos quedaron a medio camino, describiendo en el aire horribles movimientos con sus machetes afilados. Viendo acercarse a los facciosos, sedientos de sangre, y con sus machetes en alto, como una bandera metálica,
empezaron a huir los soldados de línea. Arrojando sus equipos se internaban en el mar, hasta cuando el agua empezaba a ocultarlos. Otros eran devueltos a la playa por las olas y algunos que no sabían nadar no atinaban qué hacer. Afuera un buque leal permanecía extraño al desastre de las fuerzas del gobierno. Un coronel y unos pocos soldados pudieron llegar a nado hasta el buque. Ya no sonaba disparo alguno, y solamente se escuchaba el golpe de los machetes y los gritos de perdón de los soldados que se rendían, pero que no obstante esto eran asesinados. Cuando ya no quedaron soldados leales en la playa, los facciosos se lanzaron al mar, a ultimar a los que, con el agua al cuello, esperaban la llegada de los botes del buque. Recién en ese instante, el buque empezó a bombardear la playa y algunos botes fueron echados al mar a recoger a los pocos sobrevivientes. En las últimas horas de la tarde, los cadáveres de los soldados y jefes de las fuerzas leales eran golpeados por la marejada. El buque de guerra del gobierno había alzado anclas y los facciosos regresaron apresurados a la playa a despojar a los cadáveres de sus ropas y de todo lo que consideraban de valor, y a recoger el armamento. Esa noche, celebrando la victoria, el sargento Bawi decía: «Hoy he comido bien. Me dolía el brazo ya de matar tanto serrano». Juan Cagua, Alberto Morcú y el curandero se alejaron de la casa en donde se celebraba el baile del triunfo y con sus botellas de aguardiente se dirigieron a un palmar, en donde comenzaron a beber. «Ya no me está gustando. Mucha sangre», dijo Alberto Morcú. «Ni a yo», dijo Juan Cagua. «Yo no creía que hubiera cristiano como Miguel», manifestó el curandero. «¡Qué hombre tan malo! No tiene alma». Y después se fueron a caminar, silenciosamente por la playa, protegidos por la negrura de la noche. En tanto, las olas seguían obstinadamente, empujando hacia la playa los numerosos cadáveres. Las páginas siguen abiertas. La historia aún no termina. Nos vemos en el próximo capítulo en Abismo Narrativo.